Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el tema Vino de Babilonia, inmortalidad natural del alma unido al estado consciente de los muertos. Hemos considerado el día de ayer cómo nosotros, esta es una doctrina pervertida, es una doctrina. Porque ayer hemos leído, daremos una vez más una leidita al libro Conflicto de los Siglos, la página 639, párrafo número 2. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres, los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. ¿Qué ha hecho Satanás? Ha pervertido las doctrinas de la Biblia. Y una doctrina que ha pervertido Satanás es la formación del hombre como alma. La formación del hombre como alma. Y bíblicamente ya hemos dicho que almas podemos ver, porque es el hombre como ser integral. Y alma es sinónimo de hombre. Y hemos aprendido también que Dios le creó al hombre Adán, no inmortal, sino mortal. Adán que era un alma mortal, pero que para que él no. Y hemos aprendido también que la vida que Dios le dio, el soplo de vida que Dios le dio al hombre Adán, es la vida física. Y para que esa vida física no llegue a su fin, Dios había plantado en el huerto de Adán un árbol que se llama árbol de vida. Y el propósito de este árbol de vida, el objetivo, era prolongar la vida. ¿Qué vida? Vida física. Hemos aprendido también que para que Adán siga teniendo libre acceso al árbol de la vida, había una condición: obediencia perfecta y perpetua. Pero en el momento en que el hombre Adán quebrantó el mandamiento de Dios, él perdió el derecho a la vida, a seguir teniendo libre acceso al árbol de la vida. Y hemos aprendido que cuando el hombre Adán fue privado de su libre acceso al árbol de la vida, vamos a releer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 44, párrafo número 3, 44, párrafo número 3, dice así: para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Muy bien. Hemos visto que cuando el hombre Adán desobedeció a Dios, él perdió el libre acceso al árbol de la vida. Y para salir de este error, estado consciente de los muertos, que es un vino de Babilonia, es una perversión de las Sagradas Escrituras que nos habla de que en la hora de la muerte primera, cuando Dios toma de nuevo el soplo de vida,
de acuerdo a Eclesiastés capítulo 9 del verso 5, 6, es Dios, en ese momento en que Dios toma el soplo de vida, perecen sus pensamientos, perece su amor, su odio, su envidia, sus celos. Y no sabe nada más de lo que ocurre en este mundo. No sabe más. Hemos leído eso, que el ser humano que muere no sabe nada más de lo que ocurre en este mundo. El día que él perece, como dice el Salmo 146, el día que Dios toma el soplo de vida, perecen sus pensamientos. Por lo tanto, el ser humano que experimenta la muerte no sabe más acerca de las cosas que están en este mundo. Muy bien. Pero todavía queremos saber algo más que es importante antes de que consideremos la perversión de la doctrina de cómo el hombre es justificado ante Dios. Cuando el hombre Adán cayó en el pecado, cuando el hombre Adán desobedeció el mandamiento de Dios, cuando él desobedeció el mandamiento de Dios, Génesis capítulo 3, de los versos 1 al 6, tenemos que Dios, ¿qué hizo? Es importante que antes de que Dios le expulse al hombre Adán del Edén, Dios le evangelizó al hombre Adán. Génesis capítulo 3, el verso número 15. En el momento en que Adán desobedeció el mandamiento de Dios, cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En Génesis 2, 16 y 17, es importante que entendamos, no solamente estaba hablando de la muerte primera, no está hablando de la muerte primera, sino de la muerte segunda. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, 16 y 17, cuando Dios le dice, el día que de él comas ciertamente morirás, ese morirás no implica solamente la muerte primera. El no morir, el día que de él comieres ciertamente morirás, morirás no es la muerte primera, sino la muerte segunda. Pero cuando Dios, después de evangelizarle y antes de expulsarle del Edén, ¿qué hizo el Señor con Adán? Génesis capítulo 3, 19. Vamos a dar lectura. Hemos leído, pero vamos a volver a leer. Génesis capítulo número 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces es importante que entendamos que cuando Dios le está diciendo a Adán, le está sentenciando a la muerte, no es Génesis 3, 19, no es la muerte segunda. No es la muerte segunda, es la muerte
vamos a decir aquí, cuando Dios le está diciendo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, al polvo volverás. Cuando le está diciendo aquí, está pronunciando sentencia de muerte el Señor. Es importante que entendamos que esto es muerte primera. Esta es la muerte primera. Y ayer hemos leído en el libro de Juan, capítulo 11, Juan capítulo número 11, el verso 14 del 11 al 14. Dice así: dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. El Señor Jesús a esta muerte de la que habla Génesis 3:19 le compara ¿a qué? A un sueño. La muerte primera es igual ¿a qué? A un sueño. A un sueño. Entonces, cuando Adán quebrantó la ley divina, cuando él desobedeció el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, él no se hizo acreedor solamente a esta muerte que es un sueño, sino a la muerte segunda. Vamos a leer. Vamos a dar lectura al libro de Romanos. Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Pero no especifica cuál muerte. Apocalipsis capítulo 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte? Muerte segunda. Muerte segunda. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que cuando Génesis 2:16-17 dice: ciertamente morirás, no está hablando de la muerte primera, sino está hablando de qué muerte aquí, de Romanos 6:23, Apocalipsis capítulo 21:8. ¿Qué tenemos que aprender? Hablando de esta muerte primera, en el libro de Eclesiastés 12:7, Eclesiastés 12:7, que habla de la hora de la muerte primera. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Es importante que aprendamos. Es importante que aprendamos la doctrina verdadera para que podamos entender lo que Dios quiere que debamos de entender. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra
como era. Y dice, y el espíritu vuelva a dónde? Vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué ocurre en la muerte? ¿Qué ocurre en la hora de la muerte primera? Dios toma de nuevo el soplo de vida y el alma deja de ser. No va a ningún lado. ¿Qué hay en la hora de la muerte primera? Cada elemento del que está formado el alma, porque este es un alma, este es el alma, vuelve a su fuente de origen. Que hay separación de elementos. Y Dios dice que está durmiendo. Ayer hemos leído que los muertos descansan sin contar días, años, meses ni años. Están durmiendo. Y que cuando el Señor les despierte, ¿qué va a pasar? Va a ser como si hubiesen acabado de dormir. Entonces, ¿qué ocurre en ocasión de la muerte primera? Cada elemento vuelve a su fuente de origen. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una separación de elementos. Porque cada elemento del que está compuesto el alma viviente vuelve a su fuente de origen. Vuelve a su fuente de origen. Y cuando Adán cayó en el pecado, él se hizo acreedor no a la muerte, tanto a la muerte primera, sino a la muerte segunda. Y si Dios inmediatamente no ejecutó la sentencia de la muerte segunda sobre el hombre Adán, era porque estaba en juego muchas cosas. Estaba en juego delante de todo el universo. Satanás había acusado a Dios de que él no podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. No podía ser. Entonces, Cristo tenía que venir a este planeta Tierra, ¿qué? A demostrar de que Dios es justo y misericordioso. Y se le predicó al hombre Adán, antes de ser expulsado, el Evangelio. ¿Qué se le predicó al hombre Adán antes de que sea expulsado? Se le hizo entender que esta paga del pecado es la muerte, que es la muerte segunda. ¿Va a recaer sobre quién? Sobre un inocente. ¿Sobre quién va a recaer? Va a recaer esto va a recaer sobre quién? Aquí va a recaer la muerte que debía de caer sobre Adán. ¿Va a recaer sobre quién? Sobre un sustituto. Cuando Adán fue expulsado del Edén, fuera del Edén, ¿qué hizo el hombre Adán? Levantó un altar. Patriarcas y Profetas, página 54, párrafo número 2. Y sobre ese altar, ¿qué hizo? Sacrificó a un cordero. ¿Y qué entendió Adán cuando estaba sacrificando a este cordero? Que era inocente, que el que va a venir en el futuro va a experimentar ¿cuál muerte por Adán? Va a experimentar la muerte
por Adán, esta muerte de Génesis 3:15 o la muerte de Romanos 6:23. Es la muerte de Romanos 6:23. Cristo iba a morir en el futuro, no para librarle al hombre de la muerte primera, sino de la muerte segunda. Porque cuando Adán infringió la ley, él se hizo acreedor a la muerte segunda. Esto es importante que podamos entender. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Dios ejecute la sentencia de la muerte segunda? Es importante que entendamos. Cuando Dios ejecute la sentencia de la muerte segunda, aquí vamos a prolongar esta línea y vamos a saltar muchos eventos. Pero vamos a poner aquí, dentro de estos eventos, vamos a poner una fecha, 14 del mes primero del año 31. Cuando Cristo va a morir, no la muerte primera del hombre, sino la muerte segunda. Cuando Dios Padre, cuando Cristo, ¿qué hizo? Tomó la decisión de ser el hombre culpable, pecador. Cuando Cristo tomó la decisión de ser el hombre culpable, pecador en el Getsemaní, y Dios Padre aceptó esa decisión y colocó sobre Cristo tu pecado, mi pecado. ¿Qué hizo Dios Padre este día? Ejecutó sobre Cristo Romanos 6:23. Aplicó la justicia. ¿Y Cristo qué hizo? Cristo murió. ¿Murió para qué? Romanos 6:23, ¿qué es? Es condenación de la ley. Cristo murió para librarnos ¿de qué? De la condenación de la ley. Vamos a dar lectura. Deseado de todas las gentes, la página 701, párrafo 1. Deseado de todas las gentes, 701, párrafo 1. Dice: sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesto la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. ¿Qué estaba experimentando Cristo en la cruz? La ira de Dios contra el pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Cristo para qué murió? Con su último aliento, ¿qué dijo él? Consumado es. Con su último aliento dijo así: consumado es. Y aquí, ¿Cristo murió para qué? Murió para librar al hombre de la muerte segunda. Cristo no murió para librarle al hombre de la muerte primera, que es un sueño. ¿Qué hizo Adán una vez que fue expulsado del Edén? Levantó un altar. Y sobre ese altar, ¿qué hizo? Sacrificó un cordero. La muerte de ese cordero, ¿a qué estaba apuntando? A esto.
El cordero estaba muriendo, un animal inocente estaba muriendo. ¿Qué muerte del hombre Adán? En símbolos. La muerte segunda. Porque esto estaba apuntando a este evento en lo por venir, en el futuro. Y Adán sacrificó, hizo lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había evangelizado. Ahora vamos a dar lectura a la página con la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia. Génesis capítulo 5, el verso 5. Génesis 5, 5. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dice, y fueron todos los días de Adán, ¿cuántos años? 930 años y murió. Cuando dice que Adán murió, está hablando de qué muerte. Es la muerte primera, que es un sueño. La muerte, este sacrificio que hizo Adán del cordero, ¿fue para librarle a Adán de la muerte, de esta muerte segunda? No. Tenemos que aprender que Cristo no murió ¿para qué? Para librarnos de la muerte primera, que es un sueño. Adán levantó su altar, sacrificó el cordero y en la sangre derramada vio a Cristo muriendo en la cruz y vio que Cristo iba a librarle, iba a morir para librarle ¿de qué? No de la muerte primera, sino de la muerte segunda. ¿Qué muerte le tocó experimentar al hombre Adán? ¿Qué muerte le tocó experimentar al hombre Adán? Vamos a anotar aquí, Génesis capítulo 5, 5, que es la muerte ¿qué? La muerte primera ¿de quién? Del hombre Adán. Esta es, aquí está relatando, muerte primera. ¿Qué está haciendo Adán? Está durmiendo. Está durmiendo. Como Adán se apropió de la muerte de Cristo como su muerte, cuando Cristo venga, vamos a decir aquí, segunda venida de Cristo. Aquí vamos a poner Mateo 24, 30, 31. Segunda venida de Cristo. En ocasión de la segunda venida de Cristo, ¿qué va a haber? Primera resurrección. De acuerdo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 y 16. Vamos a dar lectura a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso número 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a ser sacados de la tumba cuando Cristo venga por segunda vez? Los muertos en Cristo. ¿Quiénes van a ser sacados de la tumba? Los muertos en Cristo. Vamos a leer, vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, página 702.
párrafo número 2. Primero vamos a leer un poco el párrafo 1. 702, párrafo 1. Entre las oscilaciones de la tierra y las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Cuando Adán aceptó, cuando fue evangelizado, y la evidencia de que él aceptó es que, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Levantó el altar y sacrificó el cordero. ¿Qué hizo Adán? Levantó el altar y sacrificó el cordero. Y también vamos a decir así, vamos a aprender. Dios quiere que aprendamos a pensar. Cuando Adán ¿fue creado o no fue creado santo? Fue creado santo. Dios es santo y cuando Dios creó a Adán, le creó como ser santo. Pero cuando él cayó en el pecado, se volvió depravado. Designios de continuo solamente hacer el mal. Así se volvió el hombre Adán. Pero vamos a pensar, ¿cómo debía de ser el cordero? Sin defecto, perfecto, sin mancha. ¿A qué estaba apuntando? A la santidad de Cristo. ¿Y Adán se habrá apropiado de eso? En Cristo, ¿qué llegó a ser Adán? Santo. ¿Y Dios qué hizo? En Cristo, ¿qué hizo? Le declaró santo. ¿Y aquí qué dice? Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos, el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. ¿Adán era qué? Santo, pasó a ser depravado. Ahora en Cristo, ¿qué pasó a ser? Declarado santo. Aunque el rato que murió Adán en sí mismo era ¿qué? Seguía siendo depravado. Pero en el juicio, ¿qué declaración final se hizo? Santo para siempre. Entonces, cuando Cristo dice, llama a quienes, a la vida a quienes, a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos. Y levantando luego las manos al cielo exclama, despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. ¿Qué va a decir el Señor Jesús cuando venga? Despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. El párrafo 2 dice, todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositadas. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y de formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. ¿Quién está teniendo parte en la resurrección primera? El hombre Adán. ¿De qué muerte no se libró Adán? De la muerte primera. ¿Dónde está registrado de que Adán no se libró de la muerte primera? Génesis 5:5. ¿Pero de qué muerte ha sido librado Adán? De la muerte segunda. ¿Cuándo qué hizo él? Levantó su altar y en ese altar ¿qué hizo? Sacrificó a aquel que había de venir.
entendió qué cosa, que Cristo iba a morir para librarle de qué muerte, de la muerte primera, no, de la muerte segunda. ¿Dónde va a tener parte Adán? En la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Cómo se va a levantar? Como, ¿qué dice aquí? Adán se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y de formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué muerte no se libró Adán? Tenemos que aprender de la muerte primera. ¿Y Cristo murió para librarle de qué muerte? La muerte segunda. Cristo murió para librarle de la muerte segunda. ¿Y qué hizo él para que sea librado de la muerte segunda? Cuando fue evangelizado, al ser expulsado, levantó un altar y sobre ese altar sacrificó al Cordero y en la sangre derramada del Cordero vio a Cristo muriendo en la cruz. Y supo que aquí Cristo iba a morir para librarle no de la muerte primera, sino de la muerte segunda. Muy bien. Y hasta aquí todo ser humano ha muerto y seguirá muriendo. ¿Qué muerte? Muerte primera. Porque Cristo no murió para librarnos de la muerte primera. La muerte primera nos puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento el Señor, ¿qué puede hacer? Llamarnos a descansar, a dormir, a descansar por un momento de nuestras actividades. Pero estamos diciendo que en ocasión de la muerte primera, ¿qué hay? Separación de sus elementos. Cada elemento vuelve ¿a dónde? A su fuente de origen. Pero ¿qué va a pasar? Aquí vamos a poner 1000 años. 1000 años, y después de los 1000 años viene Cristo por tercera vez. Apocalipsis 25. Tercera venida. Aquí es segunda venida. Tercera venida. Aquí es primera venida, segunda, tercera. Vamos a pensar aquí un poco. Aquí hemos meditado en quién? En Adán, ¿no? Y podemos decir también lo mismo de quién? De Abel. Pero Caín rechazó el plan de salvación. ¿Qué muerte experimentó Caín? Muerte primera, que es un sueño. Pero como él ha rechazado, ¿es santo dormido? ¿Es justo? No. Entonces, cuando Cristo viene por segunda vez, aquí vamos a poner así. Digamos que este sea Adán, porque acerca de Adán hemos leído, ¿no? Ya. ¿Él es qué? Un muerto en Cristo. Cuando Jesús viene por segunda vez, ¿qué va a pasar? Esto se va a poner de pie. ¿A la voz de quién? Cuando Cristo diga ¿qué? Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. Entonces Adán se va a poner de pie. Aquí vamos a poner Adán. Conflicto de los siglos, página 702, párrafo número 2. Pero Caín también va a morir. Caín, al igual que Adán, murió. Aquí está Caín. Este es Caín y aquí estamos con Adán. Caín, como no aceptó el plan de salvación, ¿qué va a hacer?
va a seguir durmiendo por espacio de ¿qué? De 1000 años. Después de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Va a resucitar. Va a resucitar. Dice en Apocalipsis capítulo 20, el verso número 5. Apocalipsis 20, 5. Dice en el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos. ¿Quiénes son esos otros muertos? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso número 13. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuántas clases de muertos está describiendo Primera de Tesalonicenses 4:13? 2 clases, unos que tienen esperanza y otros que no tienen esperanza, ¿no? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Caín, ¿qué es? Un muerto sin esperanza. Como es un muerto sin esperanza, cuando Cristo viene, ¿va a ser despertado? No va a ser despertado. ¿Cuándo va a ser despertado? Ya. Dice, pero los otros muertos, dice más, pero los otros muertos, ¿quiénes son esos otros muertos? Los que murieron sin esperanza y habiendo rechazado ¿qué? El plan de salvación, habiendo rechazado el plan de la salvación. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, cuando Cristo viene por tercera vez, va a haber otra resurrección de los otros muertos. Aquí, Caín, que no va a despertar aquí, ¿qué va a hacer? Aquí Caín, que está así, ¿qué va a hacer? Va a ser despertado. Y aquí Caín no va a estar dentro de la ciudad, sino fuera de ella. ¿Qué va a estar? Caín fuera de la ciudad. ¿Dónde va a estar Adán? ¿Dónde va a estar Abel? Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Adán entrará por aquí y también todos los muertos en Cristo que ya están vivos, que han estado 1000 años en el tercer cielo, pero que ahora esta nueva Jerusalén está ¿dónde? Está aquí en este planeta Tierra y también está el trono de Dios aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Va a ejecutar la sentencia de la muerte segunda, ¿previo a qué? Previo al juicio de Apocalipsis capítulo 20, 11 al 13. Este es un juicio. Previo a ese juicio, ¿qué va a hacer Dios? Va a ejecutar ¿qué cosa? ¿Qué va a ejecutar? Romanos 6, 23. ¿Sobre quién?
sobre Caín y todos los otros que están dichos muertos sin esperanza. O como dice Apocalipsis 25, más los otros muertos. Ya, otros muertos. Entonces, cuando Dios ejecute la sentencia de la muerte segunda, ¿qué va a pasar? Vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo 20, el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de Dios, el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué va a hacer Dios? Va a ejecutar la sentencia de la muerte segunda. Vamos a leer otros textos también. En el mismo libro de Apocalipsis 20, el verso 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los otros muertos, sobre los otros muertos, ¿qué va a pasar cuando Dios ejecute la sentencia de muerte segunda? Va a llover ¿qué cosa? Fuego del cielo. ¿Y qué va a hacer? Los va a consumir. ¿Qué va a quedar? ¿Va a haber separación de elementos? ¿Va a haber separación de elementos igual que en la muerte primera? ¿El soplo de vida va a volver a Dios? ¿El polvo de la tierra ha de volver al polvo? No. Aquí, vamos a decir de nuevo, Caín, ¿qué va a volver a ser? Alma viviente. ¿Va a volver a ser qué cosa Caín? Alma viviente. Y como alma viviente, ¿qué va a hacer? Va a desaparecer. No va a haber separación de elementos. Le va a tocar experimentar la ira de Dios contra el pecado. Y este es un evento futuro. Este es un evento futuro, no es un evento que el Señor ya haya ejecutado. Eso está reservado para lo porvenir. Está reservado para lo porvenir. Dice en el Salmo 11:6. Vamos a dar lectura al Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Qué dice? Sobre los malos, ¿qué va a hacer el Señor? Hará llover calamidades. Fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a hacer llover fuego del cielo. Malaquías capítulo número 4:1.
que también es ¿qué cosa? Ejecución de la sentencia de la muerte segunda. Todos los textos que hemos leído, ¿qué es? Vamos a anotar aquí. ¿Qué hemos leído? Apocalipsis, capítulo 20, 9, 14, 15. 14, 15. Salmo 11, 6. Malaquías capítulo 4, 1. Dice, porque aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Todos estos textos, ¿de qué nos están hablando? De la ejecución de la sentencia de la muerte segunda. ¿Y qué va a pasar cuando Dios ejecute la sentencia de la muerte segunda? ¿Qué dice Apocalipsis 29? Descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuánto va a quedar? Nada. ¿Cuánto va a quedar? Nada. Pero en ocasión de la muerte primera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay separación de elementos. Cada elemento vuelve a su fuente de origen. El alma deja de ser, no va a ningún lado, está durmiendo sin contar días, ni meses, ni años. Y cuando el Señor lo despierte va a ser como si hubiese acabado de dormir. Pero cuando Dios ejecute la sentencia de la muerte segunda, ¿el polvo va a volver al polvo? ¿El soplo de vida va a volver a Dios? No. Aquí, que era alma viviente, va a ser consumido como ser integral. Aquí será consumido como ser integral. No va a quedar nada. Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 2, verso 34 y 35, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano. Y se las llevó el viento sin que quedara rastro alguno de ellos. Cuando dice se las llevó el viento sin que quedara rastro alguno de ellos, ¿de qué está hablando Daniel 2:35? De la ejecución de la sentencia de la muerte segunda. ¿Cuánto va a quedar? Nada. Ni rastro. Aquí dice, vino el viento, dice, fueron como el tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que quedara rastro alguno de ellos. Adán, ¿dónde está? Su cuerpo, en el polvo de la tierra. Está esperando que el Señor venga por segunda vez para que lo despierte. Y se va a despertar. Se va a despertar para vivir eternamente. Cuando Adán venga por segunda vez, ¿qué va a hacer?
va a ser reintegrado ¿a qué derecho? ¿Qué derecho perdió aquí el hombre Adán? ¿Qué derecho perdió? ¿Qué derecho perdió? Libre acceso al árbol de la vida. ¿Qué derecho perdió? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué le va a devolver? Libre acceso al árbol de la vida. ¿Qué va a hacer? Va a ser reintegrado a su derecho de comer del árbol de la vida. ¿Se va a terminar su vida física? No. Porque como va a ser reintegrado a su libre acceso del árbol de la vida, ¿qué derecho se le va a devolver? El libre acceso al árbol de la vida. Conflicto de los siglos, página 703, párrafo 0. Vamos a dar lectura. Conflicto de los siglos, página 703, párrafo 0. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura de la raza humana en su gloria primitiva. ¿Qué va a ser? Reintegrado a su derecho. ¿Qué derecho perdió cuando Adán cayó en el pecado? El de tener, ¿qué cosa? Libre acceso al fruto del árbol de la vida y comer. ¿Pero qué se le va a devolver? El libre acceso al árbol de la vida, a ese derecho de libre acceso al árbol de la vida. ¿Y Adán va a llegar a ser inherentemente inmortal? ¿Va a llegar a ser inherentemente inmortal Adán? No. ¿Quién es el único inherentemente inmortal? Solo Dios es inherentemente inmortal. ¿Qué le va a ser devuelto cuando el Señor venga por segunda vez? ¿Qué le va a devolver a ese polvo de la tierra? El soplo de vida. Y ese polvo volverá a ser ¿qué cosa? Alma viviente. ¿Qué le va a devolver el Señor? La vida física. Y va a ser reintegrado ¿a qué derecho? Al libre acceso al árbol de la vida para siempre. Para siempre. Entonces, los redimidos ¿llegarán a ser inherentemente inmortales? No. ¿Quién es el único inmortal? Dios. ¿Los redimidos van a ser inherentemente inmortales? No. ¿Por qué? ¿Qué derecho se les ha de devolver? Libre acceso al árbol de la vida. Van a ser reintegrados a ese su derecho. Y ahora es para siempre. Para siempre. Entonces es importante que entendamos. ¿Hay diferencia entre la muerte primera y la muerte segunda? Sí. Cuando Dios ejecute la sentencia de la muerte segunda, ¿cuánto de lo que era el hombre va a quedar del alma viviente? Muerte segunda. Nada, nada. ¿Qué dice Daniel? Quedaron como el tamo de las eras del verano y vino el viento y se lo llevó sin que quedara rastro alguno de ello. Entonces, esto necesitamos entender. Entonces, ¿qué debemos aprender, hermanos? Que una cosa es ¿qué cosa? Génesis 3:19 es muerte
primera. Muerte primera. ¿Y qué más tenemos que aprender? Que esta muerte primera, que es comparada a un sueño, vamos a poner aquí. Voy a decir así. Muerte primera. ¿Qué no hace la muerte primera? No distingue al que sirve a Dios del que no le sirve. Tenemos que aprender. ¿Qué no hace la muerte primera? No hace distinción entre el que tomó la decisión de aceptar la amonestación del testigo fiel y aprender a obedecer cada puntito de la amonestación del testigo fiel y seguir todo el plan de la redención. Pablo aceptó el plan de la salvación. El apóstol Pablo aceptó el plan de la salvación. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? No solamente aceptó, sino que dedicó toda su vida a evangelizar. Toda su vida. Hasta que fue decapitado. ¿Hasta que fue qué? Decapitado. Nerón, que ordenó su decapitación, también murió. ¿Qué muerte experimentó Pablo? Y Nerón hizo distinción, la muerte primera, entre Nerón, que no aceptó el plan de salvación, y Pablo. Hizo distinción, la muerte primera, entre Abel y Caín, porque Abel murió, fue muerto por su hermano, pero también Caín murió. Pero, ¿qué va a ser la muerte segunda? Vamos a dar lectura al libro de Apocalipsis, capítulo número 20. El verso número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué muerte va a hacer distinción entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? La muerte segunda. Y una evidencia que la muerte segunda no va a hacer distinción es que cuando Dios haga caer fuego del cielo, Jerusalén, la celestial, está aquí en la tierra y está lloviendo, ¿qué cosa? Fuego del cielo. Está lloviendo fuego del cielo. Pero esto que está aquí, ¿el fuego va a tener poder? No va a tener poder. Pero vamos a poner aquí a Satanás. Vamos a poner aquí a Satanás y a sus servidores, a los que le han servido. Cuando Dios haga llover fuego del cielo, ¿qué va a hacer ese fuego? ¿Le va a afectar al que está aquí adentro? No. Pero a este, ¿qué le va a hacer? Le va a hacer desaparecer. ¿Qué dice Daniel? Serán como el tamo de las eras del verano, y vino el viento y se los llevó, sin que quedara ¿qué? Rastro alguno de ellos. Entonces, necesitamos entender todos estos detallitos para salir ¿de qué? De esa doctrina de la inmortalidad natural del alma y del estado consciente de los muertos. Y necesitamos entender ¿qué cosa? Que la muerte primera no hace distinción al que sirve a Dios del que no le sirve. ¿Cuál muerte va a hacer distinción? La muerte segunda. ¿Y Dios ha ejecutado sobre algún descendiente de Adán la muerte segunda?
No, ese es un evento que está guardado para él por venir después de los 1000 años. Entonces, voy a leer algunos textos bíblicos cuando dice, voy a leer en el libro de Isaías. Isaías capítulo 38, el verso número 18. Dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Aquí estará hablando de muerte segunda o muerte primera. Debe ser muerte primera. Isaías capítulo 38, 18. Vamos a dar lectura a otro texto bíblico, libro de Job. Job capítulo número 14. Job capítulo 14, el verso 12 dice, así si el hombre yace, no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? El verso 14 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte primera. Pero también es importante el verso 15. El que ha muerto en Cristo, ¿qué dice el verso 15? Entonces me llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Qué dice? Entonces llamarás y yo te responderé. ¿Qué hemos leído? Conflicto de los siglos, página 702, párrafo 1. ¿Qué va a decir el Señor? Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. ¿Qué va a hacer Job? Se va a despertar. Se va a despertar. ¿Y se va a poner de qué? De pie. Y se va a cumplir lo que él decía. Job capítulo 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué convicción tenía Job? De que va a morir la muerte primera, pero que solamente ese es un sueño. Y que el Señor lo va a despertar y se va a poner ¿de qué? Se va a poner de pie. Estamos dando lectura al libro de Job 19, 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Muy bien. Y vamos a leer aún otros versos más. En el Salmo número 30, Salmo número 30, el verso 9 dice 39. Debe ser el verso 19. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. ¿Cómo? Ah, no, pero yo estoy leyendo mal. Estoy leyendo el libro de Job y es Salmo 39. Salmo 39. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura?
Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. O sea, estos textos son importantes ¿para qué? Para ver que después de la muerte puedes predicar. ¿Hay segunda oportunidad después de la muerte? ¿Qué dice el salmista? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. No, el polvo no puede anunciar su verdad. El que está en el sepulcro, ¿qué no hace? No tiene memoria, su memoria es puesta en el olvido, su odio, todo fenece, todo feneció. Y vamos a leer en el libro de los Salmos, Salmo 119, el verso número 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmos 117, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ya. ¿Cómo es la muerte a los ojos de Jehová? De sus santos. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ya, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Muy bien. Entonces, y hasta aquí, ¿qué hemos leído? Muerte primera. Cuando leemos Abdías 16, ¿qué dice en Abdías 16? Serán como si no hubiesen sido. Dice, serán como si hubiesen sido. Serán como si hubiesen sido. ¿Qué muerte está hablando? Muerte segunda. Está hablando muerte segunda. Vamos a dar lectura al Salmo 37. Salmo 37, 20. Mas los impíos perecerán, los enemigos de Jehová, como la grasa de carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Qué muerte es? Es ejecución de la sentencia de la muerte segunda. Salmo 37, 19. Salmo 37, 19. ¿Qué más dice la palabra del Señor con respecto a esta muerte segunda? En el verso número 35 y 36 del Salmo 37 dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Qué muerte es? Muerte segunda. Muerte segunda. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿hay o no hay diferencia entre muerte primera y muerte segunda? La muerte primera hace distinción al que sirve a Dios del que no le sirve. No hace distinción. La muerte primera le afecta por igual al que sirve a Dios y al que no le sirve. ¿Pero qué muerte va a hacer distinción? La muerte segunda. Y con la muerte segunda van a desaparecer para siempre. No es que van a estar ardiendo eternamente. Vamos a leer. Primeros Escritos, página
294. Primeros escritos, página 294, párrafo número 1. Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la acción. Pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo y consumió conjuntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Vi que unos quedaban pronto aniquilados, mientras que otros sufrían más por más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel: el gusano de la vida no morirá, ni su fuego se apagará mientras haya una partícula que consumir. Cuando el fuego haya consumido la última partícula, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a apagar y va a desaparecer. Entonces, ¿van a arder eternamente? No. Van a arder hasta tanto que haya una partícula que consumir. Cuando se haya consumido la última partícula, ¿qué va a pasar? De esto tenemos que aprender. Cuando ponemos leña al fuego, ¿cómo está el fuego? Está avivado, está avivado. Pero cuando el fuego lo consume a la leña, ya no hay nada más que quemar. ¿Qué pasa? El fuego solito se apaga. ¿Qué quedan? Las cenizas. Entonces, Adán, cuando cayó en el pecado, se hizo acreedor ¿a qué muerte? No a la muerte primera, sino a la muerte segunda. Pero como hay muchas cosas que están en juego, Dios tuvo que permitirle ¿qué cosa? Que todavía siga viviendo. Muy bien.